Buenos días, hermanos. Bienvenidos a una reunión más. Este domingo vamos a dar inicio y vamos a hacer una oración para iniciar. Padre, muchas gracias porque tus misericordias son nuevas cada día, porque tú nos das un día más de vida y nos permites meditar en tu palabra, poder alabarte, poder adorarte. Te pido que puedas llevar esta palabra a más personas y que haga fruto y eco en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantarle al Señor y para la edificación de nosotros. Y dice Romanos 5 que si nosotros morimos es porque por un hombre entró el pecado, entró la muerte, pero también por un hombre va a entrar o entra la vida, por Cristo Jesús. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Y por esa obra que Él hizo le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar a Dios el Padre celestial,
al Consolador, unidos todos alabamos a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabar. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabar. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabar. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabar. Vamos a pasar a la palabra. Muy buenos días, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este tiempo de la palabra de Dios, a este tiempo de adoración. A Dios sea la gloria, a nuestro Padre Celestial. Yahweh es su nombre, y en el nombre de su Hijo Yeshua, Jesucristo, vamos a acercarnos delante de Él y vamos a orar. Le voy a invitar a orar. Disponga su corazón, disponga su vida, su mente, todo en este tiempo. Quiero compartirle mi sentir, ¿verdad? Si usted está con vida, si usted tiene salud, si usted no enfermó de COVID, ya es un año que llevamos aquí transmitiendo, y durante este año mucha gente no enfermó, algunos se enfermaron y Dios les sanó, vieron milagros, cosas sobrenaturales en su vida. Yo quiero decirle algo, es una responsabilidad hoy el que tú hayas sanado, el que no hayamos enfermado. No solo es un privilegio, es una responsabilidad. No es que seas el consentido de Dios, es por pura misericordia y es nuestra responsabilidad, es una gran responsabilidad que Dios nos dio para seguir haciendo que el reino de Dios crezca. Por eso yo quiero decirle algo: si usted no enfermó en esta pandemia, si usted enfermó y fue sanado, usted está en deuda con el Señor, ¿verdad? En este tiempo tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso lo mínimo que usted hoy puede hacer es dejar sus actividades, tomar
su lugar, ahí donde está, y poner atención y dedicarle este tiempo al Señor como ofrenda de su tiempo. Recuerdo cuando el Señor Jesús llega a la casa de Lázaro y sus hermanas, Jesús se sienta y empieza a dar sus enseñanzas, y Marta estaba atareada, dice la Escritura. Marta estaba apurada en los quehaceres. Tal vez hoy tú estás apurado haciendo ahí la comida, lavando trastes porque no quieres dejar de hacer algo. Muchas veces es más importante para nosotros las actividades que tenemos que hacer, y la palabra de Dios la dejamos en segundo término, en segundo lugar, y no le damos el momento apropiado a lo que la palabra de Dios se merece, no le damos el respeto al tiempo que la palabra de Dios merece, y andamos así como Marta, ¿verdad? Andaba apurada, tal vez preparándole algo de comer al maestro, y de pronto ve que su hermana María estaba sentada a los pies de Cristo escuchando sus palabras, y se enoja Marta, ¿verdad? Le dice: maestro, no, ¿por qué no le dices a mi hermana que se venga a ayudarme? Que estoy muy atareada en los quehaceres. Y Jesús sabiamente le contesta y le dice: Marta, Marta, ¿verdad? Estás atareada, estás preocupada, pero a María le ha sido dada la mejor parte y no le será quitada. ¿Qué significa eso? Que lo mejor, más que tu quehacer o más que lo que estás haciendo ahorita, tal vez estás durmiendo y entre que escuchas y duermes, pero no hay una cosa más importante, amada familia, hoy más en este tiempo, que sentarnos a escuchar la palabra de Dios, dedicarle el tiempo, concentrarte en lo que estás haciendo. Es un tiempo de servicio, es un tiempo que debiéramos estar en la congregación y que debemos de dedicarle el tiempo adecuado y el tiempo necesario, ¿verdad? Porque como te repetía yo, si no enfermaste en esta pandemia, y si enfermaste pero el Señor te sanó, estás en deuda. Y lo mínimo que puedes hacer es sentarte, escuchar la palabra de Dios y no permitir que tus múltiples ocupaciones y tus múltiples actividades te distraigan de la palabra de Dios. Y Jesús le dice: a ella le ha sido dada la mejor parte. Y si tú estás hoy sentado ahí en tu sala, en tu mesa o ahí en algún lugar escuchando la palabra de Dios, si has dejado tu quehacer, has dejado lo que estás haciendo por oír la palabra de Dios, eso es lo mejor. A ti se te ha dado la mejor parte, ¿verdad? Y le dice a Marta, ¿verdad? Apurada y agobiada andas con todos tus quehaceres. O sea que no hay mejor manera de agradecer a Dios que dedicar este tiempo a escuchar la palabra de Dios. Pues bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este hermoso día que tú nos regalas, Señor. Gracias porque a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de todo, Señor, las malas noticias, de todas las situaciones adversas que nos han tocado vivir, tú has estado con nosotros, nos has guardado, nos has bendecido, Señor. Gracias te damos, Señor, porque a un año ya de la pandemia que inició esta pandemia, Señor, tú nos has guardado, tú nos libraste, nos has librado de la muerte, Señor, a muchos. Y Señor, te damos gracias, estamos agradecidos, y hoy un domingo más nos acercamos a ti, Abba, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, para que podamos acercarnos a tu presencia. Queremos oír tu palabra, queremos entender más de tu palabra, que tú, Señor, hables a nuestras vidas. Padre Santo, que tu palabra hoy pueda ser de bendición a la vida de cada persona, Señor, que traiga edificación,
y que nos hables, Señor, cuál es tu bendita y tu perfecta voluntad para nosotros. Te damos gracias, bendice a toda la iglesia Vida Nueva, Señor, ahí en cualquier colonia, en cualquier lugar donde se encuentran, sé con ellos, Padre, y bendícelos en el nombre de Jesús. Si alguno está enfermo, Señor, pedimos sanidad, pedimos restauración, pedimos fortaleza en su hombre interior. Si alguno está desanimado, Señor, o se le han venido diferentes situaciones, diferentes problemas, Señor, que pueda, Señor, soportar esa leve tribulación, Padre, en la cual, Padre, está tu Espíritu Santo como compañero, como ese paracletos, ese compañero que nos sostiene, que nos acompaña, ese acompañante que nos fortalece. Te damos gracias, amado Cristo, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, amada familia, quiero continuar hoy con un tema o con varios temas que hemos venido abordando durante estos últimos domingos y hemos venido hablando de las diferentes armas, ¿verdad? Segunda a los Corintios, capítulo 7, perdón, segunda a los Corintios, capítulo 10, verso 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y hemos venido hablando de las herramientas, de las armas que el cristiano tiene, que Dios ha puesto para cada cristiano, para que podamos vivir una vida en victoria, como dice la palabra, que vayamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Así lo dice la bendita palabra de Dios. Dios ha puesto diferentes armamentos, diferentes armas, como dice aquí, porque nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. Y hoy quiero hablarle, estamos ya en las vísperas, ¿verdad?, de celebrar. El mundo en general celebrará la Semana Santa, aunque muchos la celebrarán yéndose de vacaciones, ¿verdad? Pero la mayoría sabe que esta semana que viene es una semana en que se conmemora la muerte de Jesús, se recuerda la muerte de Jesús en la cruz, y de eso queremos hablar hoy. Hemos hablado ya en anteriores domingos, hemos hablado de diferentes armas, de diferentes equipos que Dios nos ha dado para vivir una vida victoriosa en el nombre de Jesús. Y hoy quiero hablarles de la cruz, precisamente aprovechando esta temporada de la Semana Mayor, como le llaman, o la Semana Santa, ¿verdad?, como se le llama, pero queremos hablar del poder de la cruz, ¿verdad? La cruz de Cristo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no adoramos la cruz, no veneramos la cruz, no honramos la cruz, porque la cruz, más que algo para adorar, bueno, pues era un instrumento, ¿verdad?, para ejecutar, de ejecución a los delincuentes, a los ladrones, a los que se levantaban en contra del imperio romano, ¿verdad? Pero sí tenemos que hablar, para nosotros lo importante es lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué vamos a celebrar? ¿Por qué a nivel mundial es conocida esta fecha? ¿Por qué el mundo entero celebra la Semana Santa, ¿verdad? La crucifixión de Cristo. Y hoy quiero hablarles del poder de la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué fue lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario? Como primer punto, ¿verdad?, queremos hablar acerca de lo que Dios hizo a través de la cruz, ¿verdad?
a través de la cruz y de la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios trató con el pecado de cada persona, amada familia. Trató con el dolor y con el sufrimiento del ser humano. Jesús murió en nuestro lugar. Jesús murió en lugar de todo el mundo, de cada persona, ¿verdad? Y Él murió, él fue a la cruz. Dios sabía que alguien tenía que pagar los pecados, alguien tenía que pagar el precio, pero tenía que ser alguien que fuera limpio, sin mancha, sin pecado. Y dice la Biblia que no fue hallado aquí en la tierra. Entonces Dios tuvo que hacerse carne, Dios tuvo que hacerse hombre en la persona de Jesucristo, y vino y él mismo murió y se entregó por los pecados de la humanidad. Y quiero darle o traerle, ¿verdad?, los beneficios o el poder de la obra de Cristo en la cruz, para lo cual tú puedas vivir hoy en victoria, para que hoy puedas tener herramientas para vivir una vida saludable, una vida cristiana saludable, lejos de temores, lejos de falta de fe. Dios lo ha provisto todo, amada familia, amada iglesia. En realidad Dios lo ha provisto todo. Ya no falta nada, ya todo está hecho en la cruz. Ya Dios todo lo hizo por nosotros. Únicamente nosotros necesitamos apropiarnos de la palabra de Dios. Yo le invito que usted se apropie de la palabra de Dios, de lo que hemos aprendido, de lo que estamos aprendiendo. Ya vimos acerca del nombre, que es sobre todo nombre, el poder del nombre de Cristo. Ya vimos del poder de la sangre de Cristo. También hablamos acerca de la mente de Cristo. Como hijos de Dios, como cristianos, tenemos la mente de Cristo, y así hablamos del ayuno, hemos venido hablando de diferentes estrategias, la armadura del cristiano también, que esto ha sido puesto en la palabra de Dios para que usted viva una vida victoriosa. No me confunda, no se confunda, más bien dicho. No estoy diciendo una vida sin problemas, una vida sin enfermedades. Si alguien le ha dicho que usted venga a Dios, venga a Cristo, venga al cristianismo y sus problemas van a terminar, esa persona le ha engañado. No le estoy diciendo una vida sin problemas, sin situaciones difíciles. Le estoy diciendo que tendrá la victoria en Cristo, tendrá cómo afrontar una vida de victoria en victoria, que vendrá una situación a su vida, vendrá la enfermedad, el desánimo, los problemas, pero usted estará revestido y usted tendrá las herramientas adecuadas para hacer frente a esta vida. Quiero hablarle hoy, ¿verdad?, acerca del poder de lo que Cristo hizo en la cruz, el poder de la cruz. Y para número uno, en la cruz Dios revela su poder. Dios reveló su poder a través de la cruz. Y quiero llevarle a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque ahí nos habla, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Sí, amada familia, para muchos es locura. Primera los Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hay gente que no entiende por qué Cristo tuvo que morir. Aún te encuentras gente que dice, pero ¿por qué Cristo murió? Es que Cristo no debió haber muerto. Quiero decirle algo, amada familia, el que Cristo haya ido a la cruz, lo que nos reveló, lo que dio, el propósito de Dios, ¿verdad?, fue... hay gente que dice, pero ¿por qué Dios dejó que su hijo lo crucificaran? Incluso estando en la cruz, uno de los ladrones que fuese crucificado a su lado le decía, si verdaderamente eres el Hijo de Dios,
bájate y bájanos a nosotros de aquí, sálvanos. Pero ahí vemos, ¿verdad?, que Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz, pero ahí Dios, ¿verdad? Dios se manifestó con gran poder y con gran gloria, porque la palabra de la cruz es locura para mucha gente. Mucha gente no entiende el evangelio, mucha gente no logra comprender, pero dice, pero a los que se salvan, a ti y a mí, a ti que has sido comprado y lavado, que has creído en el Mesías como tu Salvador, en Jesucristo, para ti y para mí, dice, a nosotros es poder de Dios. Gracias a que Cristo fue a la cruz, gracias a que Él murió y resucitó, muchas cosas han sido posibles para la redención del ser humano. Entonces la cruz revela el gran poder de Dios. Romanos 1:16, si usted tiene su Biblia, vaya y búsquelo, apunte también estas citas bíblicas. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice la Escritura, primeramente al judío y también al griego. O sea, que en la cruz de Cristo encontramos, ¿verdad? Dice, es poder de Dios para salvación. La cruz de Cristo trajo salvación a toda la humanidad. Cuando está diciendo al pueblo judío primeramente, está hablando del pueblo de Dios, el pueblo que Dios había elegido, ese pueblo en el que Jesucristo nació, el que es el pueblo judío, primeramente a ellos y después a los demás, al mundo griego, que en aquel momento era muy extenso el imperio griego, ¿verdad? Y eso nos abarca a todos nosotros, ¿verdad? Habla acerca del poder del Evangelio de Cristo, mas dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y de esta manera Dios revela su poder a través de la cruz. Número 2, Dios demuestra su amor en la cruz. Dios demostró su gran amor en la cruz para el ser humano. Romanos 5:8. En Romanos 5:8 podemos leerlo en la palabra de Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amada familia, en la cruz Dios mostró su gran amor por el ser humano. Él vio desde el cielo cómo el ser humano estaba extraviado, estaba muerto, dice la Escritura, antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Sí, amada familia, la gente vive muerta, aparentemente viven sus vidas en los antros, tomando con mujeres, con hombres, prostituyéndose, disfrutan la vida, disfrutan tabaco tras tabaco, cigarro tras cigarro, borrachera tras borrachera, pero eso solamente es externo, pero internamente realmente eso revela la gran necesidad que hay dentro de su ser de amor, de aprecio. Y Dios por amor vio al ser humano que se estaba perdiendo y Dios muestra su amor en la cruz, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo te fue a la cruz y aunque tú y yo seamos pecadores, aunque tú amigo y amiga estés en un gran pecado, vivas como pecador, vivas alejado de Dios, porque esa es la muerte, ese es el pecado, te aleja de Dios. Aparentemente vives bien, tienes dinero, pero mientras vivas en pecado, sin reconocer tu necesidad de Dios, estás muerto espiritualmente, o sea, alejado de Dios. Te podrá ir muy bien económicamente, tal vez efectivamente,
no tienes necesidad de Dios. Es más, muchos de ustedes incluso no creen en Dios porque crees no necesitar nada, pero yo creo que podrás tenerlo todo, pero si no tienes a Cristo como tu Salvador, en realidad no tienes nada y muy pronto te darás cuenta de eso. Muy pronto esa vida te enseñará que eres una persona vacía, una persona sin propósito en esta vida y que no tienes seguridad de la eternidad. Por eso Dios habla aquí en su palabra, dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cruz Dios demostró su amor. Él murió por nosotros por amor. Cristo murió en la cruz por amor, como lo dice San Juan 3:16, lo cual nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La más grande historia de amor que existe no es la de Romeo y Julieta, no es alguna película que Hollywood nos haya mostrado. La más grande historia de amor es la historia de la cruz, de Dios haciéndose hombre para venir a morir en la cruz para salvar a un mundo pecador. Número 3. Dios destruyó nuestros sufrimientos en la cruz. Fíjese, el sufrimiento del ser humano fue llevado en la cruz y gracias a que Cristo estuvo en la cruz, el sufrimiento del ser humano fue destruido. Fíjese, vamos allá al profeta Isaías, capítulo 53, en el versículo 4, dice la bendita palabra de Dios, Isaías 53, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los sufrimientos del ser humano, el sufrimiento que el ser humano pasa, fue destruido en la cruz. A través de la cruz, nuestros sufrimientos fueron destruidos, ya no tienen el poder para seguir atormentando a las personas. Cristo lo llevó y hoy en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, ¿verdad? Hoy en Cristo Jesús podemos vencer en cualquier sufrimiento, en cualquier situación, como humanidad, como hombres y mujeres que afrontamos en la vida. Tus sufrimientos puedes llevarlos a los pies de Cristo y Él te dará la victoria, porque Él ya llevó cautivos los sufrimientos, llevó cautiva la enfermedad, llevó cautivo el dolor, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él ya lo padeció, los llevó a la cruz, ahí se quedaron y lo único que tú y yo tenemos que hacer hoy, en medio del sufrimiento y en medio de las complicaciones que esta vida nos presenta, es confiar en Él, descansar en Él, apropiarnos de su palabra, apropiarnos de sus promesas y apropiarnos de la victoria de Cristo en la cruz. El número 4, lo que Dios logra a través de la cruz es que Jesús tomó el castigo de nuestros pecados sobre la cruz. Los pecados que nosotros merecíamos llevar, o más bien el castigo que usted y yo merecíamos, dice la Biblia, que la paga por pecar. Todos hemos pecado en realidad, todos hemos pecado. No hay nadie aquí que pueda decir
que Él no ha pecado. Y si usted es una persona, con todo respeto se lo digo, y con todo cariño, con todo amor, en el nombre de Jesús, si usted es una persona que dice, yo no he pecado, yo nunca le he hecho mal a nadie, usted está pecando de orgulloso y de soberbio. Hay soberbia en su corazón. Le está diciendo mentiroso a Dios. Tú eres mentiroso. Su palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. De una de otra forma, todos somos pecadores. Si usted dice, si usted afirma que nunca ha pecado, que nunca le ha hecho mal a nadie, usted se engaña a usted mismo. Usted está pecando de orgullo, de soberbia. Aparte, está diciéndole a Dios que Él es mentiroso. Pero la Biblia dice que todos pecamos, todos hemos pecado, y teníamos que pagar un precio, un gran precio, con nuestra vida, con la muerte. Teníamos que pagar, pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Por eso Jesús tomó el castigo de nuestros pecados sobre la cruz. Y eso lo vemos ahí en Isaías, capítulo 53, versos 5 y verso 6, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amada familia, en la cruz Cristo cargó con los pecados de toda la humanidad. Desde el primer hombre llamado Adán y Eva hasta los últimos de los últimos tiempos, en él fueron cargados sus peores pecados, los más negros pecados que usted tenga y que yo tenga, aún los más leves pecados fueron sobre Cristo. Todos se le cargaron a él. La Biblia dice, al que no cometió pecado, se hizo pecado. Lo juzgaron como si fuera un vil pecador. Y ese fue Jesucristo. Jesucristo se vistió todo el pecado del mundo entero y tuvo que pagar por los pecados de la humanidad. Es por eso que hoy hablamos del poder de la cruz. Usted tiene la cruz de Cristo, la obra de la cruz de Cristo, no para que se cuelgue la cruz, no para que la traiga ahí en su cuello, no para que la pinte en su coche, en su casa, no, sino la cruz de Cristo habla de lo que Cristo ganó por nosotros. ¿Qué caso hubiera tenido que Él hubiera muerto y no hubiera ganado nada para nosotros, que no hubiera resucitado? Dice la Escritura, vana habría sido la muerte de Cristo, vano habría sido que viniera a este mundo, pero hoy podemos encontrar los grandes beneficios que la muerte de Jesús, la cruz de Cristo, y más hoy que estamos en esta semana, celebraremos la Semana Santa, como le comentaba, más hoy tenemos que tener presente, ¿verdad? Hoy en estos días se está celebrando en las fiestas bíblicas, ¿verdad? El pueblo judío lo hace así también. Se está celebrando la Pesaj, la Pascua, ¿verdad? La fiesta de panes sin levadura, la fiesta de primicias, y todo esto tiene que ver con la muerte, el recordar la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa muerte tuvo un propósito y tuvo un gran beneficio para todos aquellos que creemos en la muerte de Jesús. Como número 5, venimos a través de la cruz de Cristo, venimos a ser aceptables ante Dios a través de la cruz. Se lo repito, venimos a ser aceptables ante Dios a través de la cruz. Segunda carta a los Corintios 5:21 dice la bendita palabra de Dios: al que no conoció pecado, era lo que le hablaba. Segunda carta de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en él. Quiero leérselo en una versión, la versión lenguaje actual, dice de esta manera, escúchelo con atención, traducción lenguaje actual: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. El pecado de usted, mi pecado mío, le fue imputado a Jesucristo, aquel que nunca pecó. Cristo nunca pecó, dice en esta versión, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. Por eso, cuando Cristo en la cruz clama: Padre, ¿por qué me has desamparado?, Dios no acudió a su auxilio, porque lo trató como pecador. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, más el regalo de Dios para usted, amada familia, amigo y amiga que me escuchas en este día, la paga del pecado es la muerte. Si tú sigues viviendo en rebeldía y en pecado, tu destino será la muerte. Será que vivas por una eternidad apartado de Dios. Pero dice: mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo te quiere regalar vida eterna. Dios te quiere dar vida eterna. Solamente necesitas venir a Jesucristo. Número 6. A través de la cruz recibimos el perdón de nuestros pecados. A través de la cruz usted recibió el perdón de pecados. La Biblia dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y quiero llevarle a Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios, Colosenses 1, 13 y 14: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Fíjese que el Señor, a través de ir a la cruz, nos libró de la potestad de las tinieblas, el poder que el pecado tenía sobre nosotros. A través de la cruz fue quebrantado, fue roto ese poder, porque dice el verso 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿verdad?, y trasladado al reino de su amado Hijo. Hoy vivimos en el reino de Dios, en el reino celestial. Cuando comienza el reino celestial, el reino de Dios, mucha gente piensa que el reino de Dios está allá en el cielo, pero el reino de Dios está en tu vida, en tu corazón, desde el momento en que decides caminar con Cristo Jesús, creyéndole a Él en fe. Desde ese día tú has entrado al reino de los cielos. El reino de los cielos no es un lugar solamente allá en el cielo donde Dios vive, sino que el reino de los cielos comienza. La noticia, ¿verdad?, era que el reino de Dios había venido, ¿verdad? Cuando anuncian los ángeles que Jesús había nacido, la noticia era que daban buenas nuevas: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y ha bajado el reino de Dios a la tierra. Pero el reino de Dios está en cada cristiano, cada hombre y mujer que han venido, que han sido trasladados de las tinieblas donde vivíamos, en ese mundo de tinieblas, en ese mundo de pecado, pero hemos sido trasladados al reino, como dice aquí, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, en quien tenemos salvación por su muerte en la cruz, porque Él derramó su sangre, dice, y tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Gracias a la cruz de Cristo, gracias a que Cristo murió en una cruz, nuestros pecados son perdonados. Número 7.
venimos a ser miembros de la familia de Dios a través de la cruz. Se lo repito, venimos a ser miembros de la familia de Dios a través de la cruz. Hebreos capítulo 2, en el versículo 11 y 12 no lo dice. Hebreos capítulo 2, 11 y 12 dice la bendita palabra del Señor: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. A través de la cruz de Cristo, amada amigo, amada amiga, nosotros venimos a ser miembros de la familia de Dios. Por eso ahora dice que Cristo nos llama hermanos. Allá en el Salmo 22, el salmista David proféticamente dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y está hablando de nosotros, está hablando de usted que ha sido comprado y ha sido lavado con la sangre preciosa del Mesías, Yeshua, y a través de esa cruz usted vino a ser parte de la familia de Dios. Dice otra porción bíblica donde ya no existe hombre o mujer, donde ya no existe rico o pobre, donde ya no existe, ¿verdad?, judío o griego, sino que para Dios no hace acepción de personas. Dios no ve distinción de personas y Él quiere que vengan al arrepentimiento, ¿verdad? El deseo de Dios es que usted y yo pertenezcamos a la familia de Él. Número 8. Las barreras raciales son quebrantadas a través de la cruz. Hablando de la familia de Dios, venimos a ser parte de la familia de Dios. También la cruz de Cristo, lo que Cristo ganó en la cruz fue que esas barreras raciales que había entre el pueblo de Dios y los gentiles se quebrara. Hoy ya no hay esa diferencia. Efesios 2, del 13 al 16, nos muestra la bendita palabra de Dios, nos lo enseña de esta manera. Efesios capítulo 2, quiero que usted vaya a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 13 al 16, se lo quiero leer de las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo tú y yo no éramos del pueblo de Dios, no eras de la familia de Dios y vivíamos lejos de la ciudadanía de Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared que delimitaba, que separaba al pueblo de Dios y a los que no eran pueblo de Dios, a los que tenían un pacto y a los que no tenían pacto. Si usted hoy tiene a Cristo en su corazón, usted tiene un pacto con el Dios eterno. Entréguele su vida a Cristo. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, a lo mejor usted es cristiano, usted es católico, usted es mormón, usted es testigo de Jehová, usted es de cualquier religión, pero usted no tiene una relación con Cristo, usted no tiene un pacto con Dios. Hoy la cruz nos ha traído esa destrucción, han sido quebrantadas todas las barreras, y dice que antes éramos dos pueblos diferentes, pero ahora somos uno. Pero ahora en Cristo Jesús, verso 13, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos a la sangre, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, Cristo, que de ambos pueblos hizo uno. Fíjese, de dos pueblos diferentes ha hecho uno por medio de la sangre de Cristo, derribando la pared
intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y el verso 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Sí, amada familia, hoy somos un solo pueblo con el pueblo de Dios, con el pueblo del Antiguo Testamento, con ese pueblo de Israel, el pueblo hebreo, hoy conocido como el pueblo judío. Dios nos ha hecho uno con ellos. Se han quitado todas las barreras raciales y delante de Dios somos los mismos. Dios nos ve con el mismo amor y con el mismo gran pasión con la que Dios nos vio. Número 8. La libertad a través de la cruz. La cruz trajo libertad al ser humano, a todos aquellos que han creído en la cruz de Cristo, que han creído en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Y la cruz ganó la libertad que nosotros hoy disfrutamos. ¿Libertad de qué? Esa es la pregunta. Pastor, pero ¿libertad de qué? Número 1, libertad de Satanás. La cruz de Cristo ganó nuestra libertad y esa libertad que necesitamos o necesitábamos, ¿verdad? Del imperio de Satanás. Colosenses capítulo 2, versículo 15 lo dice. Sígame ahí en su Biblia, Colosenses 2, versículo 15, lo dice la bendita palabra de Dios. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El dominio que las tinieblas, el dominio que Satanás tenía sobre nosotros fuimos liberados, fue roto, fue quebrantado. Por eso es que hoy, si usted tiene depresión, ¿verdad? Si usted tiene problemas, que usted dice, es que yo oigo cosas, es que yo veo cosas, es que no puedo dormir, es que venga Jesucristo, en Él hay libertad. El poder de Satanás, aún ni la dichosa, ¿verdad? Santa muerte tiene el poder para derrotar a Cristo. Cristo, quiero decirle a todos aquellos que me escuchan, que adoran a la Santa Muerte, que la siguen y la sirven, todos aquellos, quiero decirle algo, hay uno más poderoso que la Santa Muerte. Ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él la venció en la cruz del Calvario. La muerte está vencida, la muerte no tiene poder. Cristo es poderoso. La Biblia dice que ante Él se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cristo es poderoso. Ante Él se doblan y se arrodillan ángeles, principados, potestades, gobernadores y todo, aún los demonios se humillan, se postran delante de Cristo. Cuanto más la Santa Muerte está vencida en el nombre de Jesús. Yo quiero decirle algo, si usted se encuentra en este día atado por pactos que usted hizo con Satanás, por pactos que usted hizo con la muerte, hay poder en la sangre de Cristo. Quiero decirle algo, a través de la cruz de Cristo hay poder para que usted sea libre. Si usted ha sido víctima de ciertas acechanzas del enemigo, de esclavitud ahí en su mente, de depresión, que usted quiere morirse, que es una influencia demoníaca, usted puede ser libre a través de la cruz de Cristo. Solo venga a Él, confiésele sus pecados, crea en Cristo, viva para Él, lea la Biblia, congréguese en un lugar, busque una congregación donde le enseñen la palabra de Dios y el enemigo no tendrá
poder sobre su vida. Así lo dice Colosenses 2, versículo 13, se lo voy a leer. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Antes éramos incircuncisos, éramos pecadores. La circuncisión habla del pacto que le hablaba hace rato. Hoy usted y yo tenemos esa circuncisión en el corazón a través de Cristo. Esa es la señal de que somos pueblo de Dios, de que tenemos un pacto con Dios. Dice el verso 13, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Una vez más en la cruz vemos nuestros pecados fueron perdonados, verso 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Sabes qué decía esa acta? Que por tus pecados debías morir, merecías la muerte, merecías el infierno, merecías por toda la eternidad estar lejos de Dios, merecías que el diablo te atormentara, merecías estar enfermo, merecías escasez, merecías que la pandemia te tocara, pero dice aquí, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí dice, despojando a los principados y a las potestades. Hoy en Cristo somos libres del dominio de Satanás. La cruz de Cristo nos trajo libertad. Por eso yo te he dicho repetidamente, ya no hay pretextos. Ya no hay pretexto, amada familia. Si tú no quieres crecer en tu vida espiritual, no es porque Dios no haya querido o porque Dios no pueda hacerlo. Es porque tú no has querido, no has tenido la fe necesaria, no has tenido el valor suficiente de levantarte en el nombre de Jesús en victoria. Porque Dios ya lo hizo todo. Ya no hay cosas que Él ya no va a hacer por ti, porque ya las hizo. Solamente te decía yo, te hace falta apropiarte de su palabra, te hace falta leerla, conocer, estudiarla, para que tú veas las grandes promesas y bendiciones que hay ahí escritas y que te las apropies, que las vivas, que las pongas en práctica para que veas la verdadera vida en Cristo Jesús. Número 9. Él nos hizo libres de los pecados pasados. A través de la cruz de Cristo fuimos liberados de los pecados pasados. Colosenses capítulo 2, ahí mismo en ese capítulo que estábamos leyendo, Colosenses 2:13, dice, ¿verdad? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Como se lo decía yo hace rato, la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Los pecados pasados han sido perdonados. Ven delante de Él, no importa si has sido un asesino, eres un ladrón, tal vez fuiste un traficante, tal vez has hecho cosas muy graves, o tal vez no has hecho mucho. Tal vez hay alguien aquí que dice, pero es que yo solo dije mentiritas blancas. Aún de eso necesitas arrepentirte, de esos chistes blancos, de esas mentiritas blancas. Necesitas hoy venir delante de Él y reconocer que le necesitas. Él nos hizo libres de los pecados pasados, pero no nada más de los pecados pasados. Número 10, la cruz nos trajo libertad de los pecados presentes. ¿Sí, amada familia? Nuestros pecados presentes, porque mientras vivimos en este cuerpo pecaminoso, en este mundo pecaminoso, seguimos pecando, seguimos fallando, vivimos en esta carne, la cual es débil, la cual es difícil de domar, la cual es difícil de controlar, pero dice la Biblia, no les he dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor
y de dominio propio. En el nombre de Jesús. Por eso Pablo decía, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Claro que sí puedes, en el nombre de Jesús, dejar el vicio, dejar la copa, dejar la botella, dejar el alcohol, dejar el tabaco, dejar la prostitución, dejar de mentir, dejar de defraudar. Si puedes hoy venir a Cristo en el nombre de Jesucristo, si puedes dejar la idolatría en el nombre de Jesucristo, si puedes dejar la hechicería, la adivinación en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo puedes dejar el adulterio y la fornicación. A través de la cruz obtuvimos libertad de los pecados presentes. Romanos capítulo 6, Romanos 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Bajo qué ley habla aquí? Bajo la ley del pecado. Cuando tú vives en pecado, el pecado te domina, te has entregado a las leyes del pecado y el pecado hace contigo lo que quiere. Por eso has decidido dejar de tomar y no puedes. La copa te vence, el cigarro te vence, el comer en exceso te vence porque te has entregado al dominio del pecado. Pero dice la Biblia aquí en Romanos, dice el Espíritu Santo, porque el pecado no se enseñoreará de ti. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú has venido a los pies de Cristo, la sangre de Cristo, la cruz de Cristo trajo libertad de los pecados presentes. Número 11. La cruz de Cristo nos trajo libertad de las enfermedades. Mateo capítulo 8, versículo 17. Mateo 8, 17, se lo leo. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hace ratito lo leíamos en Isaías 53, versículo 4 y versículo 5. Porque Él mismo llevó tus enfermedades, ¿verdad? Y sufrió nuestras dolencias. La enfermedad está vencida en el nombre de Jesús. ¿Estás enfermo hoy? Ven a Cristo Jesús. Entrégale tus cargas, entrégale tus luchas y Él te puede sanar. Número 12. La cruz de Cristo trajo libertad de la maldición. Él trajo la libertad de la maldición por el pecado. La maldición, el pecado trae maldición, amada familia. El pecado es doloroso. Cuando el hombre y la mujer pecan, definitivamente traerá dolor. El pecado trae tristeza, trae amargura. La gente piensa que al pecar no pasa nada y lo hace a ocultas, lo hace a escondidas para que nadie se dé cuenta. Pero lo que no piensa la gente es que hay un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, omnipotente, omnipresente, que todo lo ve. Él está en todos lados y Él sabe lo que estás pensando en este preciso momento. Él sabe que estás pensando dejar a tu familia. Él sabe que estás pensando apartarte de tu esposo, de tu esposa. Él sabe lo que estás pensando, hacer ese fraude, y Él lo conoce. De Él no nos podemos esconder, de Él no te puedes esconder. Tal vez tú estás viviendo una doble vida y nadie lo sabe, pero yo quiero decirte hoy, Dios sí lo sabe, Dios sí te ve. Porque Él está en todo lugar, Él lo sabe todo, conoce tus pensamientos. En un salmo dice que Dios incluso conoce lo profundo de nuestro corazón, lo profundo de nuestros pensamientos, y Dios conoce los secretos del corazón. Tú piensas que todo está oculto, pero Dios lo conoce. Pero la cruz, a través de la cruz de Cristo, Dios nos trajo libertad de la maldición del pecado. La maldición del pecado es las consecuencias de los pecados cometidos. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice la bendita palabra de Dios. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aquí quiero aclararles, no se refiere a la ley de Dios, porque la ley de Dios nunca ha sido una maldición.
Hay gente que piensa que este versículo se refiere a la ley de Moisés, pero eso es una mentira. Este versículo no se refiere a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés dice, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, amarás a tus padres, los honrarás. Nunca ha sido una maldición honrar a los padres. La ley de Moisés habla de la ley de Dios. No se refiere a la ley de Moisés ni a la ley de Dios, se refiere a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley del pecado. ¿Cuál era la ley del pecado? La ley del pecado está en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Las consecuencias. Cristo en la cruz nos trajo libertad de las consecuencias de los pecados. Cuando un ser humano peca, se merece la muerte y se merece el infierno. De eso es lo que nos hizo libres la cruz, como lo dice Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo por nosotros maldición, y en la traducción lenguaje actual dice, pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley de Dios. Hay una maldición que cae sobre todo aquel que desobedece la ley de Dios, y esa maldición es la muerte. La muerte fue una maldición que entró en el momento que Adán y Eva pecaron, que el ser humano pecó, desobedeció. En ese momento, decía nuestro hermano Abraham en la alabanza, así como el pecado entró por un hombre también vino la vida. Y ese hombre en el que entró el pecado por su desobediencia fue Adán, pero hubo otro hombre llamado Jesucristo de Nazaret que murió en la cruz. A través de él y a través de su muerte fuimos librados de la maldición del pecado. La maldición del pecado es Romanos 6:23, que dice, por la paga, pero porque la paga del pecado es la muerte. Si usted peca, merece el infierno, merece la maldición, merece la muerte, merece el infierno. Pero Cristo, la cruz, nos redimió de la maldición de la ley. Por eso es que hoy disfrutamos la vida cristiana. Por eso es que hoy podemos disfrutar de la vida cristiana. Y si usted quiere ver las consecuencias de los pecados, allá en Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio 28 del 15, versículo 15 hasta el versículo 68, usted puede ver ahí las maldiciones que vinieron al pueblo de Dios por pecar. Muy bien, la siguiente razón o la siguiente libertad que la cruz permitió para nosotros fue la libertad del juicio. Sí, amada familia, en Hebreos capítulo 9, vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 9, en el versículo 26 y 27, Hebreos 9, versículo 26 y 27, encontramos lo que la Escritura nos habla, que fuimos libres del juicio. Y el verso 26 dice de esta manera: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de él el pecado, y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Todo hombre y todo ser humano será juzgado, pero aquellos que han creído en el sacrificio de Jesús en la cruz han sido librados de ese sacrificio, como dice la palabra: para el que cree en Cristo no hay condenación. Para los que creen en Cristo no hay condenación. Usted puede vivir tranquilo, usted puede dormir tranquilo, que usted no estará en el juicio. Y por último, la cruz de Cristo nos trajo libertad
de la muerte eterna. Se lo repito, nos trajo libertad de la muerte eterna. En San Juan 3:16, un texto que todos debemos de sabernos. Si usted no se lo sabe, yo le invito a que hoy se lo aprenda. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no en Dios, sino en Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz de Cristo, Jesús vino a morir en la cruz para que usted y yo, si creemos en Jesucristo, tengamos vida eterna. La cruz nos trajo libertad de la muerte eterna. Tal vez usted hoy me dice: pastor, yo tengo mi religión, yo creo en Dios y en la Virgen, yo creo en Dios y en San Juditas, yo creo en Dios y no sé qué. Yo quiero decirle algo: eso no es la salvación. Específicamente dice la Escritura que Dios amó al mundo y nos mandó a su Hijo Jesucristo para que el que cree en Él. Quiero decirle algo: si usted cree en Dios, no es suficiente. Déjeme decirle, no es suficiente creer en Dios. La Biblia dice que el diablo y los demonios también creen en Dios. Ellos también saben que Dios existe, pero no lo obedecen. Es una fe que los lleva a saber que Dios es real, pero no es una fe que obedezca a Dios. Creer en Dios y creer en Cristo es venir en obediencia a Él, a lo que Él dice, a lo que Él vino a enseñar, a su palabra. Pero a través de la cruz, Cristo ganó para nosotros ser libertados de la muerte eterna. Quiero orar por usted. Hoy le he dado una herramienta más para que usted viva victorioso, para que deje de andar con la cabeza agachada, todo triste, todo desanimado. Muchos ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren congregarse porque andan todos desanimados, decepcionados. Yo quiero decirle algo: Dios lo ha hecho todo. Si tú no vives en victoria, si tú no vives de triunfo en triunfo, es porque tú no lo quieres, pero Dios ya lo hizo todo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra. Señor, gracias por la cruz de Cristo. Gracias, Señor, por la obra que Jesús hizo en la cruz, porque a través de ella, Señor, hoy tenemos victoria. Hoy podemos vivir vidas plenas, vidas, Señor, saludables. Ayúdanos, Señor. Ayuda a todo aquel que hoy escuchó esta palabra y está viviendo de una manera mediocre, de una manera, Señor, incompleta. Ayúdanos, Señor, a experimentar esa vida abundante, Señor, como lo dice allá en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón viene a matar, a robar y a destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Que podamos vivir en esa vida nueva, en esa vida en abundancia, Señor. Guíanos a través, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos y amigas, amada Iglesia Vida Nueva, quiero terminar este tiempo dándole gracias a Dios por sus ricas y abundantes bendiciones, y quiero invitarle, gracias a Dios por habernos librado, por habernos guardado durante este año. Ya vamos un año aquí transmitiendo ahí en casa, pero ha llegado el momento de reunirnos, ha llegado el momento de abrir la congregación, y queremos invitar a todos los que nos escuchan, a todos nuestros amigos, a toda la familia Vida Nueva, que se ponga en oración, que aliste su vida. Ha llegado el tiempo de congregarnos, y quiero anunciar, ¿verdad?, el tiempo en que hemos así determinado regresar a la congregación allí en la colonia Felipe Ángeles. Para todos los que nos escuchan y quieren reunirse con nosotros, quieren ir y congregarse con nosotros, vaya, conozca la congregación. Queremos orar por usted, queremos conocerle, queremos ayudarle y apoyarle en su vida cristiana al regresar
estaremos celebrando algunos bautizos de gente que se va a bautizar para la gloria y honra del Señor, y nuestro regreso a la congregación será el segundo domingo del mes de abril. El segundo domingo del mes de abril le esperamos ahí en el Salón de Joy, Iglesia Cristiana Vida Nueva, en la colonia Felipe Ángeles, calle Porfirio Díaz, esquina con José María Morelos y Pavón, número 197. Se lo vuelvo a repetir, colonia Felipe Ángeles, calle, ¿verdad? Porfirio Díaz, esquina con María Morelos, José María Morelos y Pavón, número 197, en la Felipe Ángeles. En punto de las 11 de la mañana damos inicio a nuestros servicios y estaremos, ¿verdad? Estaremos haciéndolo con todas las medidas de salubridad que así se requieren, ¿verdad? Le invitamos que prepare su vida y se disponga. Hoy es tiempo de reunirnos en agradecimiento, ¿verdad? Estaremos celebrando una reunión de acción de gracias por habernos librado, por habernos sanado, por habernos restaurado y por habernos guardado. Dios me lo bendiga. No se le olvide darle like a nuestro programa de hoy y compartirlo con todos sus amigos. Invite a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares a congregarse con nosotros. Dios me lo bendiga y nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.